¿Está? Ahí estamos. Ahí está, quedó. Bueno, muy bien. Para ir cerrando un poquito toda la introducción, que no se me haga muy larga. Entonces, más o menos en estos aspectos, a lo mejor me acuerdo acá, si queda el pizarrón ahí, aunque sea de toda la temática que dimos hasta ahora. Vamos a ver un punto más, lo denominé o está allí en el apunte como las pruebas de la revelación, y tiene que ver con solamente dos aspectos que son más, quizás los que vamos a encontrar en su gran mayoría en el Antiguo Testamento. Como dije, aspectos, pruebas de la revelación. Me pareció leer que eran las profecías y eso. Sí, exactamente. Hay dos puntos importantes en esto. Como pruebas, junto a las profecías, otro punto, los milagros. ¿Qué queremos decir con esto? Justamente, quizás dos temas muy actuales, también no solamente que fueron, digamos, de antaño, antiguos, sino de hoy en día. ¿Por qué se buscan o se determinaron por ahí en muchos estudios estos dos temas como pruebas de la revelación de Dios? Queda medio chiviado. Bien. Las profecías y su cumplimiento. ¿Por qué? Porque las escrituras en la Biblia tenemos la revelación especial de Dios y hay que buscar o poner de relevancia pruebas que se consideren importantes entonces para determinar o para dar a conocer la veracidad justamente de la revelación de Dios. Entonces estos dos puntos son como los más relevantes, las profecías y su cumplimiento y los milagros, sobre estas pruebas de la revelación. Cuando estudiamos las profecías contenidas en la Biblia y al ver con cuánta exactitud se han cumplido al llegar el tiempo de su realización, estamos ante una prueba irrefutable, ¿no? Es decir, si alguien hubiera dicho, vamos a hacer una profecía media tonta, si alguien hubiera dicho, Messi llega a los 1000 goles cuando haga el gol de Inter Miami contra, ni sé cuáles son los otros equipos, lo haya dicho hace 100 años atrás. Chao, todo el mundo dice que ese profeta es tremendo, ¿no? Messi llega el día, Messi hace el gol número 1000, qué sé yo qué, porque lo hizo ante tal equipo. Entonces, cuando llega el momento del cumplimiento, aquello que se dijo sobre eso, esa profecía es irrefutable. Nadie puede venir a poner en duda que aquella persona que dijo algo no tenía una verdadera revelación de lo que iba a ocurrir en su momento. Entonces, cuando nosotros vemos en las Escrituras que hay cosas que con tanta exactitud fueron reveladas anteriormente y al llegar su cumplimiento, no se puede refutar que no eran inspiradas.
por Dios. ¿Quién es el único que puede tener verdadera inspiración de lo eterno que siempre tiene presente todo el tiempo ante sí? Dios. Todo aquello que Dios quiso revelar a alguien, ¿de qué me habla? ¿O qué gran profeta? ¿O qué gran Dios le reveló? ¿No? Entonces, siempre la evidencia cae sobre la gloria de Dios, no sobre la gloria del hombre, que el hombre ya estamos bastante cansados de nuestra gloria. Pero esto me revela que esa escritura o que esa profecía fue inspirada por Dios. El cumplimiento de una profecía establece la intervención de Dios. Sí. Por eso es que cuando en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no se cumple lo que dijiste, y agarramos la piedra y te podemos liquidar, porque vos viniste, sos un falso profeta, no sos alguien que Dios te inspiró para decirlo. Para que la profecía se considere como evidencia de la revelación, la profecía misma debe estar lejos en el tiempo del evento y a su vez tiene que haber un lenguaje bien claro. Otra característica debe ser que cuando se pronunció la profecía, no debe haber existido algo que sugiera al profeta el evento. Por ejemplo, vemos ahí un caso, el de Isaías, Isaías 44. Así avanzo un poquito. Por ejemplo, cuando se nombra en Isaías 44:28 a Ciro, rey de Persia, quieren leerlo, Isaías dijo esa profecía 200 años antes. 44:28 de Isaías. Habló de Ciro. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. Exactamente. Lo dice Isaías. Isaías nació o estuvo 200 años antes de que Ciro el persa invada y destruya Jerusalén y todo Sí, que fueron a Babilonia. Y se fueron deportados a Babilonia, exactamente. Entonces, esa profecía que habla del buen profeta Isaías, bueno, ponele en primer grado por ahí, pero habla de la inspiración de Dios, de la revelación de Dios a ese profeta, por eso es una revelación especial, porque Dios se la dio en forma particular a un hombre sobre un evento en tiempo y espacio particular. Como en Isaías 53. Exactamente, el protoevangelio. 600 años antes. Exactamente. Por eso la relevancia también de lo profético del Antiguo Testamento es que, si bien, bueno, ahora lo vamos a ver también, si bien se enfoca a lo mejor en algo en particular pronto, puede ser 200 años, y tiene que ver con una situaciones particulares de Israel, por ejemplo, pero también hay que ver siempre a través del lente de lo que me dice de Cristo, porque, no sé, pero el 80% de toda profecía del Antiguo Testamento apunta a Cristo, no solo al ámbito del pueblo de Israel, aunque hay mucho todavía que tiene que ver con Israel, que se está esperando cumplimiento también. Muy bien, y el otro aspecto son los milagros, como pruebas de la evidencia o prueba evidente de que la Biblia es revelación de Dios. Quizás una definición del milagro es que es un evento palpable a los sentidos, producido para los propósitos eternos por la intervención y actividad inmediata y exclusiva de Dios.
si quieren una definición para alguien decirle que es un milagro, allí hay una bastante concisa. Es un evento palpable a los sentidos, quiere decir que se puede ver, se puede tocar, se puede oler, se puede experimentar, producido para los propósitos eternos. Siempre, a veces nosotros nos fijamos en la cuestión de lo milagroso, y Dios puede hacer toda clase de milagros, pero también fijarnos en qué sentido le da a los propósitos eternos, por la intervención y actividad inmediata y exclusiva de Dios. El evento, dice, aunque no está en contra de la ley de la naturaleza, no se podría explicar por las leyes naturales sin tener en cuenta la intervención de Dios. ¿Por qué los milagros son evidencia de que la Biblia es revelación de Dios? Es porque el milagro no es para satisfacer la curiosidad o la emoción de los observadores, no es para los que buscan señales, sino para acreditar que el profeta o el maestro ha venido de parte de Dios y tiene una revelación de Dios. Si haríamos... El milagro vendría a ser, digamos, cuando se cumplió la profecía. Puede ser en ese aspecto, aunque, por ejemplo, Elías con la viuda, recuerdan que multiplicó el aceite, ¿se acuerdan de esa parte? En Segunda Reyes, no me lo voy a tener presente, pero en realidad, si uno desmenuza ese milagro, ¿qué me habla o qué lo tengo que considerar como una carta de presentación del profeta? Es decir, todo profeta tenía que demostrar que era enviado de Dios. Y Dios, en realidad, hacía milagros a través del profeta para acreditar que lo que el profeta estaba diciendo era revelación de él. Porque si el profeta decía algo de algún evento, como dijimos, no se cumplía, era muerto. Pero si a lo que decía lo respaldaba con un milagro, evidentemente tiene o hay intervención de Dios y revelación de Dios. ¿Me expliqué? Igual que con Moisés. Con todo profeta del Antiguo Testamento que haya dicho cosas que se iban a cumplir incluso después de su propia muerte o que se cumplieron, o que acreditaron su profesión justamente de profeta con milagros. Son como dos elementos, cartas de presentación de que la palabra que decían los profetas y que está registrada en la Biblia se sustentan o tienen base de que son revelación de Dios por estas cosas que ocurrieron. Que si es una profecía se cumplió, y que si el profeta dijo o hizo milagros, viene de Dios. ¿Me expliqué más o menos? Sí. Es como decir, a ver, dame tu currículum. ¿Quién sos? Soy profeta. Ajá. ¿Qué profecía se cumple? Es decir, vos al leer el Antiguo Testamento, vamos a referirnos a eso, no en la actualidad ahora, digamos, para que la revelación de Dios escrita acá, dicha por Isaías, ¿cuáles son sus credenciales para creerle a Isaías? Dijo profecías que se cumplieron y sí o no necesariamente, e hizo milagros. ¿Cómo creemos la profecía o la actividad de Elías o de Eliseo? Porque dijo revelación de Dios y porque hizo milagros, descendió fuego, etc. No sé si aclara más o menos. Entonces, es como dos elementos en los cuales cuando yo leo sobre alguna profecía,
o sobre algún relato bíblico, digo, bueno, a ver, es un profeta que se cumplió su profecía, o también el otro elemento que puedo incluir, ha hecho milagros que son solamente catalogados como cosas en las que Dios intervino. Bueno, ahí siguiendo un poquito más adelante decíamos, por ejemplo, Moisés ante el mismo pueblo de Israel y el faraón. Hasta llegar al monte Sinaí fue necesario que Moisés realizara eventos milagrosos como evidencias, tanto para mostrar el poder de Dios y que eran necesarios para mostrar el respaldo de Dios, y que él tenía autoridad dada por Dios. Los milagros de las plagas no fue solo testimonio para Egipto, fue testimonio para Israel, que decía, no, ¿qué me va a sacar de acá si estoy reconforme con los gajos y los pueblos? No, mirá que saca de Dios, no yo. Entonces Moisés, el respaldo de Moisés fue que con los milagros que ocurrieron y después aún hasta llegar al monte Sinaí, donde Dios le dio la ley, abrió el mar, codornices, maná, agua de la roca, es decir, todas esas cosas acreditaban que Moisés era enviado de Dios y su palabra fiel a lo que Dios quería. También puede ser, bueno, está ahí lo de Elías y Eliseo, incluso las intervenciones de Dios milagrosas a veces eran inusuales o eran más puntuales porque Israel se apartaba de Dios. Entonces, por ejemplo, Elías o Eliseo contra Baal, Dios tuvo que respaldar a estos profetas para que digan, no, dejá de seguir a dioses falsos, vení, seguí a mí. Entonces, ¡pum!, respaldaba a Dios con milagros que los profetas hacían en su nombre. En realidad eran más para el convencimiento de que el pueblo dejara la idolatría y se volviera el único Dios. De igual manera, cuando vino Cristo, se proclamó el Hijo de Dios, que Él era el Mesías prometido, para que no quedara ninguna duda en cuanto a su misión y naturaleza, dice, vino haciendo milagros. Fíjense, a lo mejor una comparación. Juan el Bautista no hizo milagros, al menos que yo conozca alguno, creo que no. Juan el Bautista fue predecesor, abrió el camino, indicó quién viene. Es mayor el que viene detrás de mí, no soy digno ni siquiera de atarle los cordones de los zapatos. Vean que es el Cordero de Dios. Ahora, Jesús, ¿cómo? Es decir, Jesús no hizo los milagros, sanidades, lo que sea, para, justamente como lo vemos cuando el diablo lo tentó. Le dijo, bueno, hacé milagros, tirate, ¿no?, para mostrar que vos sos Dios. No. Jesús no hizo milagros para demostrar nada a la gente, sino para que acreditara su palabra y su mensaje, lo mismo que en el Antiguo Testamento, la profecía. Hizo todas estas intervenciones a que acreditaban que Él es el enviado de Dios, que es el Hijo mismo de Dios. Entonces, toda esta intervención de Cristo respaldó, liberando endemoniados, caminó sobre las aguas, convirtió agua en vino, etc., alimentó multitudes, resucitó muertos. No era en el nombre de otro, sino en el nombre suyo propio, lo cual acreditaba que era enviado de Dios. Entonces, muy rápidamente llegamos a este punto que lo vamos a redondear la próxima clase con el videíto. Toda la historia y el mensaje de la Biblia lo podemos encauzar hacia un mismo punto, ¿no? Y todo lo que vamos a ver del Antiguo Testamento en este panorama general se encauza hacia la historia de la redención del ser humano, que su mayor
revelación o la mayor revelación de Dios, o la superior, la máxima, es Cristo, quien es el artífice de la redención. Y que entonces cuando veamos el Antiguo Testamento vamos a ver este camino que se nos traza a través de lo que significa el reino de Dios. Cuando Jesús vino predicando, dice: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, en ese panorama vamos a meter los libros del Antiguo Testamento, como les decía, en algunos bloques más manejables, y si Dios quiere, que nos ayude para tenerlo más claro. Muy bien, ya avanzó la hora, los 10 minutos se me hicieron 18, así que cerramos por hoy. Cualquier pregunta, dispuesto estoy allí en el grupito. La semana que viene, entonces, como tenemos este feriado del lunes, que es feriado, recién con Karina hablábamos de que yo voy a hacer un video para subirlo allí al grupo, con un pequeño, ya a lo mejor algunas preguntas o algo para ir desmenuzando un poco lo que viene. ¿Puede ser? ¿Está todo bien? Está bueno, muy bien.